Bueno, pues hoy ha sido el día, es una imagen recurrente en esta legislatura por estas fechas, en que el gobierno de María Chivite, en concreto la propia presidenta, ha convocado a los partidos de la oposición para negociar los presupuestos. Es a partir de ese momento cuando las cosas comienzan a definirse, si es que no lo han hecho ya en semanas atrás. Valoraciones de uno y otro lado. Hoy toca remarcar un poco lo mismo, que el gobierno tiende la mano a ambos partidos, sin exclusiones, dice, tanto a Navarra Suma como a EH Bildu. En la aritmética parlamentaria son necesarios los votos de uno o de otro partido para aprobar las grandes cuentas de Navarra, pero esos son números, escaños, votos. La cuestión es saber de qué lado caerán esos apoyos en función de lo que se negocie. Y esto un día después de esta otra imagen, la de la presidenta María Chivite ayer en Madrid, en el día de la fiesta nacional, cuando se hablaba también de descentralización de instituciones en Madrid. A la par, aquí la Guardia Civil celebra su tradicional desfile en Pamplona, conmemorando su patrona y reivindicando, por cierto, su espacio en la sociedad navarra, pidiendo más coordinación policial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues cuestiones que vamos a abordar en este dilema post-puente de hoy, 13 de octubre. Comenzamos. Saludamos ya en este punto a quienes nos acompañan en la mesa. Ángel Ansa, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Saludamos también a Ainhoa Unzu. ¿Qué tal? Buenas noches, Ainhoa. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bienvenida, claro que sí. Gracias. Saludamos también a Javi Aracama. Gabón, buenas noches, por parte de Querobay. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido de nuevo. Gabón, buenas noches. Pues encantado de estar aquí otra vez, sí. Igualmente, claro que sí. Y a Marisa de Simón, por supuesto, de Izquierda Esquerra. Gabón, buenas noches. Bienvenida. Marisa, ¿tú también? Gabón, muchas gracias por la bienvenida y encantada, como siempre. Muy bien, pues vamos a hablar en principio de presupuestos tras esa reunión que han tenido esta tarde los líderes de la oposición al gobierno, tanto de Navarra Suma como de EH Bildu, para comenzar de alguna manera la negociación de las grandes cuentas de Navarra. Las posiciones ya incluso se fijaban desde esta mañana. Navarra Suma mantiene su postura inicial para negociar los presupuestos. Trasladé por carta a la presidenta del Gobierno aquellas cuestiones que para nosotros eran fundamentales para poder facilitar la aprobación de estos presupuestos. EH Bildu asiste al encuentro con la jefa del Ejecutivo Foral sin cláusulas anticipadas. Una posición abierta, alcanzar acuerdos y sin ningún tipo de posición previa destinada a marcar lo que algunos denominan líneas rojas. Nuestra posición no va a ser esa, vamos a ser una posición constructiva. El Partido Socialista de Navarra pide diálogo a las dos formaciones de la oposición. Quien no esté a la altura políticamente de aprobarlos y quien rechace y ponga vetos al futuro de Navarra tendrá que explicárselo a la ciudadanía navarra. La coalición regionalista espera una contestación de la jefa del Ejecutivo. Y veremos hoy qué respuesta nos da. Esta es la actitud, nosotros hemos sido muy claros y lo que vamos es a escuchar qué es lo que nos tiene que decir la presidenta del Gobierno. El envite de Navarra Suma no condicionará el posicionamiento de EH Bildu. La verdad, de lo que haga Navarra Suma no nos preocupa, en el sentido que hemos dicho en más de una ocasión que al final el Gobierno tiene que tener una decantación. Los socialistas navarros defienden el papel de la presidenta dentro del Ejecutivo Foral a la hora de mirar a las dos bancadas del Parlamento. Un gobierno en minoría debe buscar apoyos para sacar los presupuestos que necesita la ciudadanía navarra. Tiene la mano tendida para negociar, para dialogar, para acordar. El semáforo para la negociación de los presupuestos se pone en verde y comienza la carrera de fondo para aprobar las cuentas generales antes de que finalice este año. Bueno, pues lo llamativo de la reunión de esta tarde ha estado sobre todo en una de las cuestiones llamativas, ha estado sobre todo en la reunión que han tenido ambas delegaciones, tanto la de Navarra Suma, en la duración de esa reunión con el gobierno, la de Navarra Suma, que era la primera, apenas 10 minutos ha durado ese encuentro que tenía el líder, el portavoz de Navarra Suma y presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, que acudía a esa reunión con la portavoz de los asuntos económicos de la coalición, María Jesús Valdemoros. Acudía a esa reunión prácticamente 3:30 de la tarde y 10 minutos después de esa reunión salía, bueno, pues prácticamente como entró, es decir, con la sensación de que no se habían escuchado sus propuestas, las propuestas que ya previamente habían anticipado desde hace ya algunos días, algunas semanas, a la presidenta del gobierno, y por lo tanto, bueno, pues las posiciones prácticamente en el seno de la coalición no se han movido. Es decir,
que se mantienen de alguna manera pues, los mismos criterios. Se habla, incluso Javier Esparza hablaba, señor Ansa, hablaba de un pacto de legislatura con EH Bildu, venía a decir. Bueno, yo por recordar la situación, la pasada, el año pasado le ofrecimos a María Chivite un cheque en blanco de aprobar los presupuestos y darle estabilidad hasta el 2023 si rompía sus acuerdos con Bildu, porque entendemos que esas políticas son nefastas para Navarra, y la señora Chivite lo rechazó y se fue con su socio Bildu. Este año nosotros hacemos una propuesta, un proyecto centrado en los navarros y en las navarras, que incluya 12 condiciones que para nosotros son irrenunciables. Quiero recordar aquí, por ejemplo, pues una reforma fiscal que devolviese a Navarra sus niveles de competitividad, de atracción de talento y de empresas, porque al final estamos siguiendo con esa nefasta política fiscal que puso en marcha el cuatripartito, derogar la reforma del mapa local, que quiero recordar que el señor Alzorri la pasada legislatura calificaba de castaña, o derogar el decreto del euskera para hacer uno de nuevo, uno desde cero, porque llevamos 2 años sin ese decreto foral del euskera, es decir, una serie de condiciones que muchas de ellas, como digo, el PSN, cuando era el Partido Socialista de Navarra, la pasada legislatura las apoyaba y ahora renuncia a ellas. ¿Qué hemos visto de la tarde? Pues que de nuevo la señora Chivite nos dice que no, es decir, da igual lo que le ofrezcamos a María Chivite, da igual lo del año pasado o lo de este, que siempre nos dice que no y siempre se va de la mano con su socio Bildu, porque es obvio que aquí hay un pacto de legislatura desde el día de su investidura, porque la abstención de Bildu no sale gratis. Ha dicho una frase muy interesante, el portavoz de Bildu ha dicho, el gobierno va a tener que hacer una decantación, es decir, va a tener que elegir. Y nosotros sabemos que el Partido Socialista de Navarra, desde el inicio de la legislatura, sus socios Bildu, hay un acuerdo de legislatura con Bildu desde la investidura y se van a aprobar los terceros presupuestos de Navarra del Partido Socialista con su socio Bildu. Bueno, vamos con estas primeras rondas de intervenciones. Señora Unzu, adelante. Pues yo, por lo que he podido ver en estas imágenes y por las noticias que hemos estado escuchando esta tarde, la verdad que un año más Navarra Suma ha hecho un auténtico paripé en Palacio de Navarra. Si otras veces salían por la puerta y presentaban una enmienda a la totalidad, diciendo que se iba a sentar a negociar al menos, pues este año presentó un decálogo de prácticamente de cosas imposibles que saben que no pueden ser, mismamente partiendo de una reforma fiscal que nos hace perder a Navarra del orden de unos 250 millones de euros anuales. Creo que todo el mundo entenderá que eso no nos lo podemos permitir, ni muchísimo menos, ni es nuestro modelo. Y esta tarde, pues por lo visto, no han llegado a estar ni 5 minutos sentados y bueno, pues se han levantado de la mesa y la propia Navarra Suma ha dado un portazo a la negociación cuando no habían hecho ni hablar del primer punto. Con lo cual, eso, francamente, cualquiera que haya negociado algo en la vida, saben que eso no es ningún tipo de negociación, eso es hacer un teatro. Se han puesto esta tarde el traje de teatro, han ido a Palacio y bueno, y luego han hecho su actuación ante las cámaras, pero nada más. Yo estoy convencida de que quieren utilizar esta escenificación, este teatrillo, para hacer un auténtico pues todo un programa electoral, pues que está ya en modo electoral, efectivamente. O sea, es la campaña electoral de los pactos con Bildu, es lo que quiere fomentar Navarra Suma, y a mí realmente me da muchísima pena, porque creo que Navarra Suma tiene muchísimo que aportar, pero no entendemos muy bien por qué otra vez se quiere quedar en la irrelevancia política, cuando en realidad creemos que Navarra Suma es un grupo que podría aportar y mucho, y Navarra seguiría ganando más, pero no entendemos por qué quieren quedarse en esa irrelevancia política, así de claro. Vamos con este primer turno de intervenciones. Les pido brevedad, por favor, que es que si no se nos agota el tiempo. Señor Aracama. Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que hay un buen proyecto encima de la mesa de presupuestos, un buen anteproyecto presentado por el Gobierno de Navarra, consensuado por las 3 fuerzas que lo formamos, Partido Socialista de Navarra, Geroa y Podemos. Me parece importante porque a veces se obvia que no siempre es tan sencillo llegar a acuerdos a nivel interno. Yo creo que es importante, que se ha hecho en esta legislatura y en la anterior. Llevamos 6 presupuestos seguidos y ojalá que pronto venga el 7º. Unos presupuestos, desde luego, progresistas, muy especiales. 2022 es un año muy especial. El primer año, digamos, post-pandemia, aunque la pandemia sigue ahí, pero son unos presupuestos destinados que tienen que ser a sacarnos de esta crisis económica y social,
y de reorientar, digamos, la actividad económica, productiva, etcétera, de Navarra a las próximas décadas, ¿no? Con los fondos europeos, etcétera. Nos hemos puesto de acuerdo y no es fácil siempre, y esto me parece destacable. A partir de ahí, ¿cuál tiene que ser un objetivo prioritario de los presupuestos? Bueno, es la ley más importante del año y es la que marca hacia dónde quieren ir las políticas públicas durante el año siguiente, y en este sentido es evidente que con Navarra Suma no tenemos feeling político, tenemos muchos aspectos en los que no vamos en la misma dirección, a nivel fiscal, ha dicho Ainhoa alguno de ellos, pero hay muchos, y lo que ha traído con los 12 mandamientos con los que salió a la luz pública hace 10 días, bueno, pues ha sido una enmienda de la totalidad a lo que lleva a la acción de gobierno en esta legislatura y también en la anterior. Entonces, evidentemente no compartimos ni las formas, que bueno, ya se ha hablado de ello, no voy a incidir, ni el fondo, en el que evidentemente discrepamos. En este sentido, si Bildu quiere entrar a negociar, a trabajar conjuntamente, algo que no ha hecho Navarra Suma, en una dirección progresista, pues estaremos más que dispuestos. Marisa Simónez, Esquerra no está en el gobierno. Hay una cuestión, sí que está en el acuerdo programático, pero hay una cuestión para ustedes capital en toda esta negociación, que es lo que ponen siempre por delante, que es la primera cuestión que han puesto, por cierto, desde Navarra Suma, la fiscalidad. Efectivamente, para nosotros la fiscalidad es fundamental, porque entendemos que los presupuestos de cada año es una ley muy importante, es la ley que va a permitir mejorar las condiciones de vida de la gente, y más si cabe en este momento, ¿no?, en el que estamos saliendo, se va a salir de una crisis que ha empeorado las condiciones de vida de muchísimas personas. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, estos presupuestos deberían marcar la senda de la recuperación social, de la recuperación económica, y por lo tanto se exige vincular todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico con la justicia social y, como decía, con el avance hacia una sociedad más justa, más equitativa y con más estado de bienestar. Y en este sentido, y no me voy a alargar, pero en este sentido hay que actuar sobre la inversión, sobre el gasto, y evidentemente ahí la pata de lo social tiene que ser, prioritaria en estos presupuestos, pero hay que actuar también sobre los ingresos. Y en el sentido de los ingresos no estamos de acuerdo con Navarra Suma. Nunca podríamos aprobar unos presupuestos con una reforma fiscal que aún mejorara más las condiciones abusivas de las que disfrutan los dueños del dinero. Nosotros apostamos por una reforma fiscal, pero en el sentido contrario, ¿no? En gravar más al impuesto de sociedades, y además tenemos otra cuestión, y es esa deuda astronómica que nosotros creemos que hay que también controlar. Le veía mientras intervenía el resto de la mesa, señor, a coger notas, pero le falta papel. Bueno, prácticamente. Yo creo que se han dicho varias cosas, y yo voy a tratar de contestar a todas, o por lo menos de poner encima de la mesa. Bueno, hablaba la señora Unzu, el paripé. Yo creo que el paripé lo ha hecho el gobierno un año más, y en particular la señora Chivite hablaba cosas que no pueden ser. Nosotros hemos planteado mejorar la atención primaria, está hecha un desastre. Que se firme un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para el desarrollo del TAF, que es algo que es un mandato parlamentario, todavía no se ha hecho 2 años después, o por ejemplo desarrollar la segunda fase del canal, y dice la señora Unzu, son cosas que no se puede hacer y que nosotros llevábamos en esos 12, la segunda fase del canal, no el desarrollo del primero, la segunda fase del canal. Entonces, son cosas que llevábamos en esos famosos 12 mandamientos, que por cierto dice el Partido Socialista. 12 mandamientos o una enmienda a la totalidad, ¿no? Sí, dice el Partido Socialista. Yo quiero recordar que ha hecho el Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Pamplona y en ayuntamientos de la comarca de Pamplona para aprobar los presupuestos del 2021. ¿Qué le dijo la señora Esporrina al señor Maya? O todas las condiciones o nada. Lo mismo. Puedo terminar y ahora me discuten todo, porque al final esto es un 3 contra 1 y si no me callo y hablan ustedes de su debate. Aquí habla todo el mundo y, hombre, por favor. ¿Qué ha pasado en el Ayuntamiento del Valle de Hues? ¿Qué ha pasado en el Ayuntamiento de Burlada? ¿Qué ha pasado en el Ayuntamiento de Barañán? El Partido Socialista ha dicho o todo o nada. No. Yo creo que a estas alturas de legislatura, que ya vamos a por los terceros presupuestos, ese discurso de la autoexclusión de Navarra Suma ya no se lo cree nadie. Es decir, aquí todo el mundo sabe que, como he dicho antes, hay un pacto de legislatura con Bildu. Cada vez que el Partido Socialista de Navarra ha hecho un intento, ha hablado algo como acercarse a Navarra Suma, sus socios, Geroa Bai, Izquierda y Podemos, le han dicho, ojo con acercarte a Navarra Suma. Y EH Bildu le advirtió a
la señora Chivite, ojo, con las consecuencias políticas de las pactar llaves. Hablaba de las algo llaves con en el Navarra debate Suma. del Estado Aquí Comunidad. lo que hay que decir es que desde hace 2 años y pico el PSN eligió libremente que su socio de legislatura fuese Bildu. Y ese teatro de echarnos la culpa a nosotros, que nos autoexcluimos, que no estamos, que no queremos acordar, que eso no se lo cree nadie, que el primer año de legislatura les pudo servir, pero que a estas alturas la sociedad navarra no se le puede tratar a la sociedad navarra como si no supiese lo que pasa en el Parlamento. El Partido Socialista tiene su acuerdo de legislatura con Bildu y nosotros no nos hemos autoexcluido de nada. Pues que nos lo enseñe, porque yo todavía no lo he visto. Ese famoso pacto de legislatura no existe. Hay pactos año tras año de presupuestos, única y exclusivamente, que lo hacemos a la luz pública y de una manera absolutamente transparente. Facilitamos efectivamente, señor Ansa, muchos presupuestos en localidades donde ustedes gobiernan, porque siempre se entra a negociar sin líneas rojas. Por eso se pueden, acordar, pero en el momento que nos ponen una enmienda, como dice el señor Acama, a la totalidad, en cosas que ni siquiera nosotros, o el gobierno está de su mano, o hay cosas que automáticamente harían romper el gobierno, pues como comprenderá, pues no estamos por la labor. Efectivamente, lo han dicho, estos son unos presupuestos de recuperación, son unos presupuestos de transformación absolutamente necesarias. En esos 12 puntos que les han trasladado, ¿no hay alguno que les pueda...? Es que son todo nada, es que se ha empezado esta tarde a hablar del primero, y cuando dicen la presidenta, oiga, mire, es que nosotros Navarra no puede llevar a cabo una reforma fiscal que pierda tanto poder, tanta recaudación de las arcas forales, que no se pueda ni abrir la ventana de la persiana de gobierno. Bueno, no queréis negociar, preferís al Bildu, y se han levantado y se han marchado. Esa ha sido la realidad. Por cierto, entonces, quiero aclarar que Bildu no está en esta mesa porque, según establecemos en el turno que está acordado con los grupos parlamentarios, hay unos turnos de participación en el programa, y en este miércoles le tocaba a Izquierda Esquerra. Señora Aracama, y le doy la palabra ahora mismo. Luego sigo. Sí, bueno, evidentemente, cuando el señor Ansa, cuando Navarra Suma habla de cheque en blanco, todo el mundo estamos traduciendo automáticamente como regalo envenenado, que es lo que fue el cheque en blanco del año pasado. Evidentemente, lo que pretendía era generar inestabilidad. ¿Se refiere al pacto de legislatura? Generar inestabilidad en el... Me refiero al supuesto cheque al ofrecimiento que hubo del año pasado, ¿no? Sí. Eso es, si aceptan nuestras condiciones, tienes un cheque en blanco. Bueno, vale. Sabemos que era un regalo envenenado, que lo que iba a traer era inestabilidad dentro del Ejecutivo, dentro del Parlamento, etcétera. Y bueno, evidentemente llevamos desde 2015 garantizando, como Geroa Bai, con otros grupos, impulsando una estabilidad política, institucional, económica, fiscal, que es fundamental para que Navarra siga desarrollando su estado de bienestar, siga reorientando su modelo económico, siga progresando de cara al futuro, que es algo que no lo tuvimos en la legislatura de 2011 a 2015. Quiero recordar que se aprobaron los primeros presupuestos, los otros 3 hubo que funcionar con presupuestos prorrogados, lo que es un desastre, se mire por donde se mire, y por nuestra parte, desde luego, vamos a seguir en esa línea. Ustedes, ahora le doy la palabra a la señora Simón, ¿lo consideran así, como un regalo envenenado el ofrecimiento que le hicieron hace un año? Nosotros fuimos bien claros, nosotros ofrecimos una abstención en los presupuestos y le ofrecimos estabilidad a la señora Chivite como presidenta hasta el año 2023 si rompía todos sus acuerdos con Bildu. O sea, que estabilidad parece que la tienen, de momento, claro. Esa condición, simplemente nosotros esos presupuestos nos absteníamos y le ofrecíamos estabilidad para que fuese presidenta del gobierno hasta el 2023 y tenía los 20 votos de Navarra Suma, y la señora Chivite lo rechazó. Se habla aquí de la inestabilidad. Yo, por ejemplo, quiero recordar, decía el señor Acama, los presupuestos que no hubo en la legislatura 13, 14 y 15, entonces significa que todos los grupos que votaban en contra de los presupuestos de UPN se estaban autoexcluyendo también de Navarra, como dicen ahora, o el Partido Socialista, que votó en contra de los presupuestos del año 2017, 2018, 2019 de la señora Barcos, criticando esa política fiscal que es la que seguimos teniendo ahora, también se estaba autoexcluyendo el Partido Socialista, también, como nos dice a nosotros, estaba vendiendo una mala imagen de Navarra, porque el Partido Socialista y el Gobierno de Navarra tienen el problema que cuando nosotros le criticamos, dice que estamos hablando mal de Navarra. No, estamos criticando sus políticas, y si no, mírense lo que hacían ustedes en el 17, 18, 19, a ver si estaban hablando mal de Navarra o criticaban las políticas del cuatripartito. Sí, una cuestión
previa. En Egués y en Pamplona gobierna Navarra Suma con el apoyo del Partido Socialista, porque el Partido Socialista lo permitió. Por lo tanto, esos dos ejemplos, por favor, pones otros en otro momento si no te importa, ¿no? Sí, pero si no te importa. Es que ustedes con los argumentos me están dando la razón. No, para nada, no, para nada, te la estoy quitando. Y volviendo al asunto, es que esto parece, vamos, un auténtico teatrillo. A mí, la verdad, me da vergüenza ajena y así lo voy a decir. Yo creo que aquí lo que se está debatiendo en relación a estos presupuestos son los contenidos, en qué se va a invertir y lo decía antes, ¿no? y qué se va a ingresar, cómo se van a financiar todas estas medidas o todas estas inversiones que se quieren acometer. Lo demás, que si uno pacta con Bildu o deja de pactar, yo desde luego no voy a dejar de pactar o apoyar unos presupuestos porque se hayan pactado con grupos políticos determinados. A mí lo que me preocupa es que para estos presupuestos del 2022 es que el techo de gasto crece en 264 millones de euros, pero 162 millones de euros de esos llegan de los fondos europeos. Y además me preocupa, se queda menos dinero, y me preocupa además que la deuda aumenta en 200 millones de euros. Me preocupa que el impuesto de sociedades siguen sin cotizar lo que corresponde, y me preocupa que las grandes empresas siguen sin invertir, siguen sin pagar, siguen sin aportar la parte que le corresponde, porque compensan pérdidas anteriores. Y termino. Entre 2018 y 2019, 446 millones de euros que se han dejado de recaudar de los beneficios empresariales por compensar pérdidas anteriores. Y eso no puede ser, Y lo que se trata aquí es de hablar de contenidos. ¿En qué se va a gastar? ¿Y con qué dinero se va a pagar? Lo demás es vacío. Al límite, señora Unzueta, quería replicar algo. Totalmente de acuerdo. Siempre queremos hablar de contenidos, pero lo que parece que aquí prima siempre en todos los debates presupuestarios es más la compañía. De todas maneras, por parte del Gobierno se está en avanzar. Yo quiero dejar claro que hay que avanzar en una transformación económica y social más que necesaria. Hay que avanzar, otros, es triste decirlo así, pero es cierto, se quedan únicamente en el bloqueo, en las trincheras. Pues bueno, eso ya no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de quien quiere, insisto, seguir haciendo una campaña electoral hablando de pactos. Por nuestra parte no podemos perder ni un minuto ni en la parálisis ni en la confrontación, porque, lo dicho, Navarra necesita unos presupuestos para afrontar la recuperación. Estamos sin tiempo y créanme, de verdad, que lo lamento muchísimo, y tiempo vamos a tener en sucesivos programas de hablar de esto, pero les pido en 30 segundos, y empiezo por usted, señora Simón, en 30 segundos, una valoración de por dónde van a ir los tiros en la cuestión presupuestaria de aquí a finales de año. Pues yo no sé por dónde van a ir, pero yo lo que creo es que deberían aprovecharse estos presupuestos, como decía, para avanzar en la senda de la recuperación, y eso exige tener unas prioridades claras en todo lo social para cubrir las necesidades de la gente. Y por otro lado, insisto, si no se actúa sobre los ingresos, si no hay reforma fiscal que grave más a quien más tiene para aumentar las arcas forales, difícilmente se podrán acometer a futuro las necesidades que tiene la gente. Señora Lacama. ¿Por dónde deberían ir? Bueno, como los anteriores, en fortalecimiento del estado del bienestar, de los servicios públicos, que son claves para el bienestar de la ciudadanía, para que se reduzcan las desigualdades sociales, sin duda, con una fiscalidad justa, progresiva, que ahonden en la cohesión territorial, que sigan luchando contra la despoblación, y, por acabar, y muy brevemente como titular, también que luchen contra el cambio climático y que luchen a favor, que ayuden a una transición ecológica justa y que, como decimos tantas veces, no se olvide de nadie. En un año especial, ¿no?, como apuntaba hace unos instantes, señora Unzueta. A ver, pues sí, como no puede ser de otra manera, garantizar esa recuperación económica, social, esa transformación necesaria que necesitamos a nivel industrial, por ejemplo, fortalecimiento del estado de bienestar, y evidentemente a nivel fiscal vamos a llevar a cabo una serie de medidas que van a garantizar la estabilidad en las cuentas de Navarra, y vamos a mejorar la presión fiscal a las rentas medias y bajas. Bueno, iremos viéndolo, señor Ansá. Antes de la publicidad, vamos con el remate. Bueno, nuestro modelo obviamente es diametralmente opuesto al que tiene Bildu, y es obvio que pensar en un presupuesto apoyado por todos es algo imposible. Nuestro primer paso obviamente es una reforma fiscal, porque seguimos teniendo una política fiscal nefasta que está maltratando a la clase media y trabajadora de Navarra, y obviamente, como he dicho varias veces, el Partido Socialista tiene un acuerdo de legislatura con Bildu y ha elegido libremente a ese socio de gobierno, y con ello tiene que apechugar.
Pues así nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de una cuestión, por supuesto, créanme que de este tema ya lo saben, para qué les voy a decir nada, pero este tema va a dar mucho que hablar, como siempre, como cada fin de año. Pero a la vuelta de la publicidad hablaremos de una cuestión también que nos ha llamado mucho la atención, la descentralización de las instituciones desde Madrid hacia el conjunto de España. Hasta ahora mismo. Bueno, pues seguimos en este dilema que planteamos hoy miércoles y vamos a echar la mirada hace escasamente 24 horas cuando en Madrid, la capital de España, se celebraba el Día de la Fiesta Nacional con presencia de los líderes autonómicos, además de las autoridades e instituciones del país. Ahí podíamos ver, muy cerquita, por cierto, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a la presidenta Chivite, y a apenas 3 asientos a su izquierda, ahí la tienen, estaba Isabel Díaz Ayuso. ¿Y por qué les decimos esto? Bueno, pues porque se ha establecido en la arena política todo un debate político acerca de la descentralización de las instituciones más allá de la capital de España, más allá de Madrid. Y la verdad es que la tensión de algún modo también se podía palpar en los rostros de algunos de los líderes políticos. Esta mañana preguntábamos a la presidenta Chivite, tras su paso por la capital de España, acerca de esta propuesta de descentralizar las instituciones de la capital de España. Y decía esto que van a escuchar. Bueno, nosotros estaríamos encantados de acoger, y por cierto, es una propuesta bien acogida por todos los gobiernos autonómicos, más allá de lo que pueda decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque me consta que ya hay conversaciones con otras comunidades para acoger instituciones. Bueno, yo creo que uno de los retos que tenemos como país es la cohesión territorial. También Europa nos ha dicho que la cohesión territorial es uno de los retos que tenemos y creo que esto puede contribuir a esa cohesión territorial. Por lo tanto, bienvenida a la iniciativa, veremos a ver cómo se materializa. Bueno, pues tras estas declaraciones nos quedamos con 3 aspectos de ellas. Una, la apuesta por la cohesión territorial que decía la presidenta Chivite. Otra, de alguna manera, era el hecho de que ha sido una propuesta bien recibida bien acogida por todos los gobiernos autonómicos, subrayaba. Y en tercer lugar, se hacía referencia a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, más allá, decía, de lo que ella pueda pensar, que ya sabemos que la propuesta, pues desde luego, no ha sido de su agrado. Señor Dansa. Bueno, para nosotros así, de primeras, esta propuesta nos suena un poco a cortina de humo del señor Sánchez, para no hablar de los verdaderos problemas que tienen los españoles en estos momentos, como puede ser el paro, como puede ser toda la etapa de la pospandemia, como puede ser, por ejemplo, el precio de la luz, que incluso está afectando a muchas empresas que hemos visto estos días que van a tener que parar porque no pueden hacer frente a esta subida de la luz. Y bueno, nos genera a nosotros dudas porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto, desconocemos exactamente cómo está esta propuesta porque no vemos que se hayan trasladado unas medidas concretas. Sí. Escuchamos a la presidenta Chivite, que parece que se lo han dicho muy claro, tiene toda la información, nosotros lo desconocemos. Es obvio que por lo que hemos visto en tiempos anteriores, pues esa fijación que tiene el señor Sánchez con la Comunidad de Madrid, que incluso se traslada aquí en muchos debates, siempre hablan de la señora Ayuso, sí, que es nuestro referente. Bueno, entendemos que, por ejemplo, el señor Sánchez puso toda la carne en el asador, también el señor Iglesias en las elecciones de la Comunidad de Madrid, que parecía que se jugaban todo y luego así le salió el resultado. Entonces lo vemos, como digo, pues en principio como una cortina de humo, y dentro de esa rivalidad que tiene el señor Sánchez con la Comunidad de Madrid, que ve que es inalcanzable para el Partido Socialista. Se ve incluso en clave electoral, señor Aunzú. Hay quien dice que esto no es sino una estrategia para arañar votos de cara a las próximas elecciones. En fin, se está hablando desde luego mucho de esto. Sí, la verdad que estos días, desde que el presidente Sánchez estuvo en Ponferrada, donde precisamente ahí quieren llevar una de las nuevas instituciones que se quieren crear, que insisto, no es trasladar ninguna existente, si serían alguna institución de nueva creación, precisamente para lo que marca, bueno, pues nuestras líneas políticas de fomentar la cohesión territorial. Y una de las medidas que parece muy acertada, pero a día de hoy, insisto, solamente es una propuesta, es un debate
debate que tenemos por delante tranquilo, es un debate sereno, que como ha dicho la presidenta, parece que la gran mayoría de comunidades españolas estarían por la labor de llevarla a cabo, como es descentralizar todas las instituciones públicas para que Madrid no acapare todas y estuvieran toda la representación del Estado distribuida un poco por las comunidades. Insisto, a día de hoy simplemente es un debate tranquilo, sereno, es un debate sosegado, pero sí que parece que hay alguna propuesta. Las he traído aquí apuntadas porque no estamos hablando ni de traslado de los ministerios por las comunidades autónomas, ni muchísimo menos. Estamos hablando, por ejemplo, de un centro de capacidades digitales que tiene Renfe, el hacerlo en Miranda de Ebro, por ejemplo, del Instituto Nacional de Ciberseguridad que se instale en León, de impulsar una ciudad de la energía en Ponferrada, o el centro de datos de la Seguridad Social que esté en Soria. Entonces, yo creo que todos los partidos que queremos realmente y nos creemos que tenemos que tomar medidas de impulso de la cohesión territorial y que aquellos territorios que tengan especial necesidad, ¿no?, de fomentar el desarrollo económico de la zona, que va a generar pues más habitantes, más economía, más desarrollo social, bueno, pues es una buena medida. Entonces, parece ser que de todos los colores, pues todas las comunidades podrían estar a favor, excepto pues la señora Ayuso, que no entendemos tampoco por qué lo ha cogido como un ataque personal hacia su persona, pero bueno, más allá de centralizar el protagonismo en absolutamente ninguna presidenta, porque el debate es muchísimo más profundo y mucho más importante que hablar, en este caso, de la señora Ayuso. Me preguntaba mientras le escuchaba, señor Unzu, no sé, ahora vamos un poquito con el debate, pero no sé si hay ya, este tipo de recursos, de descentralizaciones, ya se están llevando a cabo, ya hay organismos que están descentralizados fuera de la capital de España. No sé si esto, bueno, pues supone también, desde luego, un paso más o no debería darse, no lo sé. Bueno, lo cierto es que hay pocos casos en los que se haya dado esto en España. España, en este sentido, a nivel institucional, a nivel de sedes, es un Estado muy centralista. En Madrid no solamente está, por supuesto, la sede del Gobierno, los ministerios, Congreso, el Senado, las principales fuentes de la judicatura, pero no voy a eso solo. Claro. En Madrid está el Instituto de la Minería. Me dirá usted qué pinta el Instituto de la Minería en Madrid. En Madrid está el Instituto de la Marina. ¿Pero centros tecnológicos, por ejemplo, como lo que apuntaba la señora Unzu? Están, los principales institutos, hablo de la minería y la marina, por citar dos ejemplos, pero podríamos seguir todo lo que queda de programa. Sí. Centros tecnológicos tenemos alguno, por ejemplo, en Navarra tenemos el CENER, ¿no? Desde hace bastantes años. Nuestra postura es favorable a que el Estado se descentralice lo más posible, porque creemos que es positivo, que contribuye a la cohesión y, desde luego, creemos que evita un poco esa macrocefalia en la que ya desde hace mucho tiempo se está convirtiendo Madrid. Sobre todo, abogamos también, paralelamente, por aumentar el autogobierno real de las comunidades. Es decir, está muy bien que esté aquí el CENER, pero sería mejor, por ejemplo, que tuviéramos autonomía para dictaminar nuestra propia política energética, por ejemplo, algo que a nivel normativo, a nivel fiscal, no es así, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, si nos vamos ya a, citabas ejemplos concretos que se ha ido en los últimos años descentralizando, lo cierto es que desde Zapatero se lleva diciendo, desde los años de Rodríguez Zapatero, que ya empezó en 2004, se lleva diciendo que se va a hacer, que se va a ir profundizando en esta descentralización y no se ha hecho nada. Zapatero prometió al Gobierno de Cataluña llevar una serie de instituciones, algo que finalmente no se produjo en ningún caso. Y por terminar esta primera introducción, sí que lo que me parece más peligroso es que en la medida que existe esa macrocefalia de Madrid, esta capitalidad prima a Madrid y le da la oportunidad de llevar a cabo políticas neoliberales, como las que está llevando, que hacen que no le pese el bajar los impuestos, por ejemplo, porque le merece la pena cobrar menos en un momento dado a nivel fiscal, porque tiene un plus basado en la capitalidad totalmente injusto, y eso es un pozo negro sobre todo para las provincias y comunidades circundantes. Bueno, pues es otro ángulo, otra visión, desde luego, a las que se están proyectando sobre la mesa. Señora de Simón, ¿cuál es la suya? Pues en la línea que comentaba ahora mismo Javi, perdón. Javi Aracama, su compañero de Parlamento. Perdón, yo no, sí, es que me sale señor Aracama, sí, y me parecía fatal. Disculpa, Javi, pero yo creo que en la misma línea. Venía conduciendo esta tarde hacia aquí. Sí.
pensando en este tema, y claro, a mí me surgían al menos dos variantes, ¿no? Dos componentes del mismo. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la descentralización de algunas instituciones en el sentido que habéis comentado vosotros, y me parece, vamos, estupendo que determinados organismos, bueno, se ubiquen no solamente en Madrid, sino a lo largo y ancho del territorio español, en función, además, de las características de cada uno. Pero también lo veía desde otro punto de vista, ¿no? desde la capacidad de decidir y asumir determinadas competencias. Y claro, pensando en que el día 12 de octubre es la fiesta de la Guardia Civil, pues me acordaba de las competencias de tráfico. Llevamos años reivindicando las competencias de tráfico para Navarra, porque lo de cobrar las multas es un dinero pues que es muy, muy goloso. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que esto requiere más concreción, porque decir vamos a descentralizar las instituciones, pues no sé si va a ser a subasta, cómo se va a hacer, si nos pegaremos unas comunidades con otras. Yo creo que esto requiere un análisis más en profundidad, y lo que yo apostaría es por mejorar, por el autogobierno, porque todo lo que sea acercar los servicios a la ciudadanía siempre supone más eficiencia y más eficacia. Bueno, pues ya que ha apuntado a la competencia de tráfico, una de las aspiraciones a las que quería llegar Navarra, y que parece ser se va a traducir en los próximos meses, seguramente finales de año. Esto supone también una descentralización de las cuestiones, en este caso ligadas al tráfico. Pero ayer es verdad que en el Día de la Patrona, la Guardia Civil, aquí en Pamplona, desde la propia Guardia Civil, pues desde las altas instancias de la Guardia Civil, se pedía una mayor coordinación policial en estas cuestiones. Es decir, se descentraliza, se asumen las competencias de tráfico por parte de Policía Foral, de manera transitoria va a estar también, parece ser, o eso es lo que se apunta, la Guardia Civil también asumiéndolas, pero no es menos cierto que esto no deja de ser una descentralización. Y eso, a la hora de pedir una mayor coordinación policial, no sé qué impacto puede tener o no. El caso es que la Guardia Civil sí que ayer mostraba esa queja velada al Gobierno de Navarra, o el Gobierno de Navarra decía que, bueno, pues que existe una coordinación policial, pero que en cualquier caso es mejorable, señor Asa. Bueno, yo creo que es obvio que, como se comentaba ayer, esa coordinación es mejorable. Ya sabemos que el Gobierno de Navarra pues está en esa línea de poca autocrítica, que está todo muy bien, pero ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar, de escuchar los discursos que se hicieron, y es obvio que esa coordinación es mejorable. Yo creo que aquí, en este tema de la transferencia de tráfico, que tanto se ha hablado, esa fecha del 1 de diciembre, bueno, pues la situación que hay que ver es que ahora mismo hay unos 200 agentes de tráfico de la Guardia Civil en Navarra, y la situación que hay en ellos es de preocupación y de incertidumbre, porque la desinformación que tienen es absoluta. Es decir, está la fecha puesta, pero desconocen absolutamente qué va a pasar a partir de ese día, qué condiciones van a tener. Se habla siempre esa famosa pasarela, no tienen ningún tipo de información, y esta es la realidad a fecha de hoy. Estamos prácticamente a mediados de octubre, falta un mes y medio, y ahí hay muchos aspectos que concretar. Aquí se habla del día que va a ser la firma, pero la desinformación y la preocupación y la incertidumbre que tienen estos 200 agentes, no solo ellos, también sus familias, porque nosotros la postura, hemos defendido la competencia navarra, pero hemos defendido que ese servicio compartido, como pasa hasta ahora, entre Policía Foral y Guardia Civil. En Navarra hay alrededor de unos 1.800 agentes de la Guardia Civil. Nosotros lo que queremos es que a partir del 1 de diciembre siga habiendo al menos ese número de guardias civiles, que no desaparezcan ni los que están en las carreteras, ni que ninguno de esos 200 agentes se tenga que ir de Navarra. Pero es obvio que a partir del 1 de diciembre hay una gran desinformación, hay mucha incertidumbre en esos agentes, y no se trata solo de anunciar con grandes, que la fecha va a ser el 1 de diciembre, porque hay mucho que hablar y muchas decisiones que tomar, y, como digo, mucha desinformación. Bueno, pues queda abierta la mesa, para que ustedes puedan intervenir. Sí. Ricardo, no. A ver, una cosa es la firma de la transferencia de la asunción de la competencia de tráfico, cosa que después de 20 años que se ha estado negociando y ningún gobierno ha sido capaz de llevar de manera efectiva la firma.
por fin se va a hacer efectiva. Y creo que es algo que todos debemos celebrar porque todos hemos peleado, todos hemos luchado por ampliar efectivamente las competencias de Navarra, y una de las que estaban en la lista era precisamente la asunción de tráfico por parte de Navarra, que además desde tiempos de Miguel Sanz, si no me equivoco, se defendía que la asumiera en exclusividad la Policía Foral. Y esto lo hemos defendido también todos los partidos, aunque ahora algunos digan lo contrario. Para ello se ha habilitado una pasarela para que aquellos guardias civiles que deseen seguir ejerciendo las competencias de tráfico tengan la posibilidad de hacerlo por ley, dentro, efectivamente, pero que pasando a la Policía Foral. Aquellos que prefieran quedarse en el cuerpo de la Guardia Civil y no querer ser pasar a la Policía Foral, se van a quedar ejerciendo pues otras funciones propias de la Guardia Civil. Pero aquí nadie, absolutamente nadie, en el Gobierno, nadie nunca jamás ha hablado de echar a la Guardia Civil de donde está. Nunca. Entonces quiero dejar bien claro, lo hemos dejado por activa, por pasiva, quiero dejar bien claro que no intenten torpedear debates que son sanos, porque aquí nadie, absolutamente nadie, está echando a nadie. Desde luego yo sí quería apuntar que la coordinación policial siempre ha sido muy mejorable, pero siempre, cuando digo siempre es desde cuando existe la convivencia entre cuerpos policiales en Navarra. Puede intervenir, sí. Bueno, pues es posible. Sí, vale. Sí, en primer lugar, bueno, de acuerdo con lo que acaba de decir Ainhoa respecto de las posibilidades que tienen los guardias civiles que actualmente están aquí. Es verdad que tienen la posibilidad de pasarela, también tienen la posibilidad de seguir en otro ámbito, en Navarra, dentro de la Guardia Civil, y si no, si quieren seguir en tráfico en la Guardia Civil, sí que sería en otro sitio, si no quieren seguir en la Policía Foral. Si falta información, si hay incertidumbre, evidentemente las instituciones públicas tienen que dar toda esa información a mayor brevedad y de la manera más profunda posible, eso sin duda. Pero más allá de eso, bueno, esta competencia que el franquismo arrebató a Navarra en 1962, que está en la ley, bueno, es algo largamente perseguido. Ya en 2018 el presidente Sánchez se la prometió a Ursula Barcos, entonces presidenta del Gobierno, y parecía que era inminente. Bueno, 3 años vamos a tener que esperar, parece que ahora sí, que viene el 1 de diciembre, ojalá que sea así. Y a mí lo que me tiene preocupado es que siempre ha sido un apoyo unánime por parte del Parlamento de Navarra, ha sido una petición unánime por parte de todos los grupos representados en el Parlamento, el hecho de que Navarra asumiera en exclusiva esta competencia, que la Policía Foral, como policía integral y demás, pues bueno, asumiera en exclusiva la competencia de tráfico y seguridad vial. Ahora, esta legislatura, bueno, pues Navarra suma, no sé si es que Ciudadanos antiforalista o el PP en un proceso recentralizador han llevado a UPN a una posición en la que tradicionalmente no ha estado. No sé si es por hacer oposición de todo, de cualquier cosa, al actual Gobierno de Navarra. Creemos que es un error histórico, una incoherencia terrible. Ainhoa citaba a Miguel Sanz. Bueno, voy a leer a Miguel Sanz. Como navarro y como creyente en el autogobierno, prefiero que el servicio me lo dé la Policía Foral que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Comparto totalmente esta opinión. Esto lo dijo Miguel Sanz, que no era cualquiera en UPN. El problema es que el UPN de hoy en día no comparte esta visión. La nuestra es la de una Policía Foral como policía de referencia, como cuerpo integral. Y termino, con una breve mención a la coordinación. Coordinación sí, pero tanto en el caso del tráfico y seguridad vial como, por ejemplo, en otros servicios como el 112, desde una exclusividad de la Policía Foral. Ahora le doy la palabra a señora Simón, simplemente por alusiones. Sí, varias. Bueno, yo creo que siempre... Y les pido brevedad, por favor, es que estamos... Siempre se recurre a esas declaraciones del señor Sanz, que no voy a negar, pero hace muchos años que UPN estaba defendiendo. Yo creo que el debate de la competencia está claro, todos queremos esa competencia para Navarra, pero nuestra postura es un servicio compartido entre Policía Foral y Guardia Civil, porque aquí lo que se está planteando es, ¿tienen la pasarela para irse a la Policía Foral o si se quieren quedar en la Guardia Civil, se pueden ir a otros servicios? Es decir, los agentes de tráfico de la Guardia Civil van a salir de las carreteras de Navarra y eso es algo innegable porque aquí se han comentado las dos opciones que tiene y nosotros lo que nos oponemos es que ni un solo agente de la Guardia Civil tenga que dejar el servicio de tráfico. ¿Por qué? Porque al final esta transferencia de esta competencia la negoció el Gobierno de Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco, porque esto es una aspiración
del nacionalismo vasco a que se hiciese esa transferencia exactamente igual que se hizo en el País Vasco. Y en el País Vasco se hizo sacando a los agentes de la Guardia Civil de tráfico. Esa es la diferencia, lo que nosotros creemos y siempre hemos defendido que se tenía que haber defendido de gobierno a gobierno, no de partido a gobierno de España, que es lo que ha sucedido con esta transferencia. ¿Es un tema de fondo o de forma? Permítanme que le dé ¿Es un tema de fondo o de forma? Permítanme que le dé la palabra a la señora Simón, que no ha podido intervenir. Dos cuestiones previas para Izquierda Esquerra. O sea, el objetivo es mejorar los servicios a la ciudadanía y por eso nuestra apuesta es que las competencias de tráfico sean competencias autonómicas. ¿Eso quiere decir que sobra aquí la Guardia Civil? No, para nada. Todo lo contrario. Yo creo que lo que corresponde ahora es aprovechar la competencia profesional de estas personas, sean Guardia Civil o sean policías forales, para que asuman este servicio. Yo creo que están sacando las cosas de quicio. Yo soy una funcionaria transferida. Soy funcionaria del Estado, soy docente, he sido funcionaria del Estado, oposiciones del Estado, estoy transferida a Navarra. Y yo les aseguro que no he notado nada, no he notado nada, yo sigo trabajando lo mismo cada día. Pues esto es lo que tiene que pasar, ahora. Ahora bien, aquí tiene que primar el principio en todo esto, yo creo que el principio también de voluntariedad, pero yo insisto, cooperación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, y esto no es una pelea entre el trabajo de uno y otro. A mí no me sobra la Guardia Civil. Estamos terminando. Sí, no, y es que además quería seguir, y es que estoy completamente de acuerdo con mis contertulios en que esto, lo que siempre hemos defendido todos los partidos, de repente, pues por intentar sacar, no sé, por llevar la contraria a réditos políticos, no sé exactamente por qué, yo desde luego no puedo explicar en lo que pasa en la cabeza, ¿no?, de los dirigentes de Navarra Suma, pero sí que es cierto que es algo que hemos defendido siempre todos los partidos navarros, y desde luego estoy absolutamente conforme en que aquí no sobra absolutamente nadie. Y es un debate absolutamente infundado y falso que ha querido sacar la derecha, no sé, pues para meter miedo, asustar o llevarnos a no sé qué debate absolutamente falso. Es que no les convencen. No sé, es que nunca les vamos a convencer, pues si siempre se quieren poner en el lado contrario a lo que opine en este caso el Partido Socialista, ahí van a estar. Si es que lo llevamos viendo toda la legislatura, lo que antes defendían, decimos, venga, pues lo vamos a hacer así, y entonces dice Navarra Suma, bueno, pues entonces ahora cambiamos de opinión, y pues es que es así, es que nosotros Ricardo. en la pasada legislatura ya se debatió la ley foral de policías y nosotros ya dejamos claro cuál era nuestra postura, y nosotros defendíamos el servicio compartido entre policía foral y Guardia Civil. No es algo que nos hemos sacado. Me puedo equivocar. ¿Puedo terminar? Es que me puedo equivocar, pero no sé si fue propuesta la pasarela vuestra. No es algo sé si fue propuesta vuestra la pasarela, que ahora criticáis. No es algo que Navarra Suma se ha sacado esta legislatura de la manga, como está diciendo, por llevar la contraria al Partido Socialista de Navarra, que el Partido Socialista de Navarra tiene una larga hemeroteca de cosas que defendía la pasada legislatura y esta no. Nosotros, en el debate de la ley de policías de la pasada legislatura, ya se dejó claro cuál era la postura de Navarra Suma en cuanto a compartir nos vamos a atrascar sobre un tema y lo que he dicho, que ya lo has dicho, Ángel, venga de antes o venga de hace 5 años, de hace 3 o de hace 2, es muy preocupante que un partido como UPN, que siempre se ha dado de foralista, esté en esta posición ciertamente recentralizadora. Yo desde luego creo que tenemos que seguir ahondando en el autogobierno porque es la mejor manera de dar mejores servicios públicos a la ciudadanía. ¿Qué servicio que hayamos asumido Navarra en exclusiva? ¿Qué servicio la ciudadanía está pidiendo que se devuelva al Estado porque no funciona, porque funcionaría mejor desde el Estado? No hay ningún servicio. La señora de Simón ha hablado de educación, podemos hablar de salud, podemos hablar de derechos sociales. Cualquiera que pongamos encima de la mesa lo ejercemos mejor y lo damos mejor a la ciudadanía desde las instituciones. Permítanme, que es que estamos terminando. 30 segundos, señora de Simón, 30 segundos. Sí, yo es que no estoy de acuerdo en que todos los servicios tengan que descentralizarse. No. Algunos sí, porque mejoran el servicio a la ciudadanía, pero otros no. Por ejemplo, esto no es un servicio, pero un ejemplo. Yo no creo que se tenga que romper la caja única de la seguridad social. Entonces, quiero decir que hay elementos que siguen, bajo mi punto de vista, que se tienen que seguir gestionando desde el Estado. 30 segundos, que estamos terminando. Bueno, como ha dicho la señora de Simón, no es un servicio, con lo cual, bueno, tampoco es un ejemplo que me valga, aunque opino lo contrario. Me reafirmo en una demanda de mayor autogobierno para tener un mejor estado de bienestar.
Sí, aquí absoluta convivencia. Desde luego lo que no vamos a tolerar bajo ningún concepto es que intenten fomentar un falso debate de que aquí nadie quiere echar a la Guardia Civil, porque son para nosotros absolutamente imprescindibles, pero siempre es cierto que hay otros muchísimos servicios en los que también son especialistas y que pueden reubicarse, y el que así lo desee puede pasar a la Policía Foral a ejercer tráfico. Nosotros siempre hemos defendido de manera clara que la transferencia de la competencia de tráfico venga a Navarra, pero lo que es una realidad es que los agentes de tráfico de la Guardia Civil van a desaparecer de las carreteras de Navarra, y ese es el resultado, porque se les ofrece o una pasarela o que vayan a otro servicio. Por lo tanto, los agentes de la Guardia Civil destinados en el servicio de tráfico van a desaparecer de nuestras carreteras. Y vuelvo a reiterar en el tema de la desinformación y la incertidumbre que ahora mismo tienen esos 200 guardias civiles y sus familias en Navarra. Nos vamos, no tenemos tiempo para más, pero seguro que este tema, ya lo pueden ustedes también barruntar, va a dar para mucho. Gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche de debate. A ustedes les espero el próximo miércoles también aquí con otro dilema entre las manos. Feliz semana.